Hola, bienvenidas de nuevo a las conversaciones Una mirada interna. Estoy muy feliz por tener hoy con nosotras a Leticia Chamorro, una mujer que desafía los tabúes y nos invita a reconectar con nuestro cuerpo, ¿no? Desde un lugar de confianza, de seguridad. Y además es una poderosa activista de la conexión con el cuerpo, con el útero, con la menstruación y del empoderamiento femenino. Como sabéis, me gusta mucho hacer referencia a nuestra carta natal, ¿no? Y de hecho esa gran comunicación suya tiene un potente Mercurio en Géminis, ¿no? Desde la práctica del sangrado libre hasta la exploración de la relación con la menstruación, Leticia nos enseña que mirar hacia adentro, hacia esa parte tan íntima de nuestro propio cuerpo, es vital, ¿no? Es vital para nosotras, para las mujeres. Y por eso es tan importante también en su camino esa mirada interna, de la que vamos a ir hablando durante la entrevista. Por circunstancias de la vida, veréis que hoy es diferente el formato, estamos juntas. Precisamente fue el tema del sangrado libre lo que nos unió. Al yo comprar su libro, pues nos dimos cuenta que éramos vecinas y por eso hoy podemos hacer la charla conjuntamente en el mismo espacio físico, con lo cual estoy muy, muy contenta de que estés con nosotras. Muchísimas gracias No, gracias por a ti aceptar por la invitarme. invitación. Yo encantadísima de traerte a mi casa. Sí. Y bienvenida a ese espacio. Gracias, muchas gracias. Además es que cuando nos conocimos fue súper curioso porque yo llevaba una semana viviendo en esta casa. Entonces cuando me llegó el pedido y vi que eras vecina fue como, ¡uy! Una nueva amiga, perfecto. Así que nada, no, las casualidades no No existen, ¿no? existe, no, no, es Entonces, así. muy contenta de que nos hayamos conocido y de que me invites a este espacio. Qué bien. Sí. Pues nada, la primera pregunta, como trabajamos muchísimo el tema de la vulnerabilidad y abrirnos a la vulnerabilidad es algo vital para nuestro proceso de crecimiento, de expansión, pues si quieres contarnos un poquito cómo ha sido tu camino para abrirte, para transitar esa tierra salvaje a la que nos invita cuando nos mostramos vulnerables, ¿no? Y además al trabajar temas tan íntimos como los que estás trabajando. Pues, a ver, es un camino largo, la verdad. Claro. Y en cada fase del camino, pues ha habido diferentes momentos de sentirme vulnerable. Creo que igual el más crucial para estar donde estoy hoy es el primero, ¿no? La primera vez que yo me sentí vulnerable y me di cuenta de que había algo que no sabía y permitirme el experimentar y el buscarme en mi persona qué es lo que estaba pasando. Porque claro, yo en ese momento que empecé a sangrar libremente, a sangrar voluntariamente, a controlar o intentar controlar mi menstruación, no encontré nada de información. Yo pensaba que estaba sola, que eso que estaba haciendo pues estaba mal, incluso porque, claro, lo comenté con dos mujeres, una mi hermana y otra mi mejor amiga. Y entonces mi hermana le encuajó completamente, ¿no? Fue como, ah, esto tiene sentido. Pero mi amiga me dijo, no me seas tan rata y gástate dinerito en los tampones. Entonces ahí también me sentí muy vulnerable porque de Claro. repente habría algo que para mí fue como sorprendente y me encontré una respuesta de alguien muy querido de, bueno, ponte las pilitas y ahorra dinero para tampones, ¿no? Entonces, eso me llevó a un proceso muy interno de entender qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo cuando estaba menstruando. Y fue solitario, porque claro, en ese momento en el que yo recibo, que tampoco fue un gran rechazo, ¿no? Pero bueno, Sí, quieras o no, de una persona a la que tienes mucho aprecio, a la que amas, a la que te abres, ¿no? sí, A la sí. que... Y entonces te dan como una torta en la cara y es como, bueno, vale, pues entonces me lo guardo. Entonces empecé ese proceso de a ver quién soy dentro de esto. Y en los 2 siguientes años no hablé del tema, simplemente me exploré. Y entonces creo que esa vulnerabilidad que me permití, porque además nos permitimos, o yo me he permitido muy pocas veces en mi vida ser vulnerable conmigo misma, ¿no? Es como que tienes que hacer, ¿no? Como siempre en acción. Claro. Entonces, permitirme el silencio y exploración fue, creo que, lo mejor que me pudo pasar.
porque luego después de esos 2 años ya me sentí como preparada para volver a abrirme a la vulnerabilidad, abrirla a aquellas personas que me podía encontrar por el camino. Pero claro, tú imagínate, yo en ese momento trabajaba para Emirates y, bueno, una compañía musulmana, Claro. ¿no? Viviendo en un país musulmán, árabe. Y claro, en los aviones, pues vuelos nocturnos en los que en el galley, que es como las cocinitas de las azafatas, nos juntábamos 20 azafatas, todas en círculo y yo hablando de menstruación. Claro, entonces, disruptor, desde luego. Pionera desde luego, es que es algo que llegas en la sangre, ¿no? Sí, y entonces hubo una de esas veces, porque lo hice muchas veces, al final me parece un tema apasionante. Además, el porcentaje de mujeres en este trabajo es mucho más elevado que de hombres, entonces era muy sencillo entablar estas conversaciones, aunque con hombres también las he tenido, o sea que nunca he dejado de hablar de esto porque hubiese hombres delante. Claro. Pero sí que es verdad bueno, que era como sencillo poder sacar el tema de conversación, porque siempre había alguna que estaba menstruando, ¿no? Claro. Entonces, por lo que fuese, igual algo salía y entonces yo encontraba ahí, ¿no? Como mi cuña. Tu camino para entrar. para abrirte a Sí. ello, ¿no? Y entonces hubo un día, de tantas veces que lo hablé, que una mujer, una de las chicas, me dijo, oye, esto se llama tal, free bleeding, ¿no? Y dije, ah. Y entonces me puse a investigar y encontré que ya había pues alguna entrada de blog, tal y cual. Pero hasta entonces fue un camino Solitarios, a oscuras. ¿no? A Sí, oscuras. sí. Y como tú dices, ¿no? Hasta que no encontraste, fuiste completamente gracias a tu propia autoobservación, ¿no? Sí. Y esa necesidad de estos 2 años, pues de cultivar tu mirada interna fue en cierta manera, ¿no? Sí. Y además es que fue buenísimo el haberlo llevado en silencio. Para mí, porque aparte yo soy una persona que habla mucho, ¿no? La comunicación es como que, además me gusta, lo disfruto, es como Sí, compartir, sí. ¿no? ¿Qué otra cosa tengo que hacer más que hablar? Entonces, el permitirme no hablarlo, el permitirme mirarme hacia mí y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? No lo sabes, no pasa nada, está bien, continúa, ¿no? Que vete sintiendo esas señales, esas sensaciones, vete dándote espacio. Entonces, bueno, fue pues lo mejor que me ha pasado en la vida, en realidad. Claro. Sí. Esa luna en casa 1 es esa conexión con la intuición, ¿no? Y además en Piscis. O sea, te permitiste, ¿no? Estar en conexión con esa luna, recibir la intuición de que tú sentías que realmente estabas en el camino, ¿no? De algo grande, de algo importante, ¿no? Sí. Y que además algo que te definía en cierta manera o que iba a marcar tu camino y tu recorrido, ¿no? Cómo te ibas a expresar, a ver, Sí, bueno, en el a momento no lo mover. sabía, obviamente. No, pero... No, sabía que era algo grande, porque era ir en contra de todo lo que me habían dicho siempre. Entonces, poder romper con todo aquello y ser valiente conmigo misma. Ya luego todo el proceso que vino después de abrir completamente, sacar el libro, hacer conferencias y todo esto es como otra fase, ¿no? Pero ese momento de, bueno, dármelo, sentírmelo, romper con todo, está bien, ¿no? Así que nada, pero desde luego no sabía todo lo que venía, no tenía ni idea. ¿Cuál Sí. fue el siguiente paso más difícil? Bueno, pues durante el confinamiento, que a mí ya me surgió la idea, además esto es que me resulta muy curioso, porque creo que es súper importante hablar entre nosotras, ¿no? Porque nunca sabes quién te va a decir algo que va a Que va a despertar aportar. en ti aquello que necesitas encontrar o buscar o hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, en un BlaBlaCar con una chica que me recogió, que iba a una feria y ella es artista y pues lleva tazas con tetas y bueno, ilustraciones y cosas así, pues le hablé, ¿no? Pues estábamos sola en el coche y dices, pues bueno, pues te cuento sobre el sangrado libre. Y entonces ella me dio como aquel empujón que me hizo escribir el libro. Y entonces durante el confinamiento tuve el tiempo y entonces escribí pues aquel primer borrador que no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy, pero sí que fue una muy buena estructura en la que después hemos ido trabajando con todas aquellas que han ido leyendo, han ido experimentando y me han ido, bueno, compartiendo sus experiencias. Entonces, el gran salto fue, pues, claro, porque yo O no he sea, entiendo que tú estudiado... habías ido informando a todo tu entorno, ¿no? Sí.
Pero claro, llegar al gran público hasta llegar a ser pues pionera en España prácticamente del sangrado libre, ¿no? Porque era algo que no había llegado. Se escuchaban cosas, pero no había nada muy, o sea, así como una guía práctica, que es lo que yo escribí, no había nada. Sí que había, pues, bueno, más teoría, más de, bueno, con mujeres que hablaban de su experiencia, pero nada que fuese, ¿cómo lo puedes hacer tú? ¿No? Entonces, bueno, pues sí que el salto grande fue este, el decir, bueno, pues escribo un libro y a ver qué es lo que pasa, una guía, ¿no? El tema de las publicaciones en España, pues es complicado, bueno, en España yo creo que también en todo el mundo es difícil, entonces, pues bueno, decidí lanzarme además autopublicada, ¿no? Dije, vamos, esto estamos hablando del 2020, a día de hoy creo que hay muchas más facilidades para autopublicar. En aquel entonces, pues no tantas, es que han pasado 5 años ya. Sí, sí. Entonces, pues bueno, soy muy impaciente y tenía mucha necesidad de que este mensaje saliese fuera. Saliera. Entonces dije, bueno, pues lo hago yo sola. Y entonces, pues bueno, busqué la manera, la encontré, imprimí a un pastizal, que fue aquello carísimo. Hoy en día hay mucho más imprenta online, que es mucho más sencillo. Pero bueno, es que quería que estuviese fuera, es que lo necesitaba, era como esa llamada, ¿no? Como ese empuje de tiene que salir. Y menos mal que salió, porque ahora en estos últimos 5 años hemos trabajado muchísimo. Vamos por la 4ª edición, que además esta 4ª edición va a dejar de ser autopublicada, que ahora es... Enhorabuena. Gracias. La verdad que sí, porque es que además es con Anaya, o sea, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Claro. Y sale el mes que viene, entonces es como la gran ilusión, ¿no? De publicar, que yo tampoco es que sea una persona que siempre hubiese querido escribir. No, te llegó, ¿no? Sí. Es algo que sentiste que era como un mensaje que tenía que salir. Y, bueno, en mi caso, un libro que también autopubliqué sobre que pues el recorrido fue parecido, ¿no? Primero haces el trabajo personal, el trabajo que te ayuda, en mi caso me ayuda a sanar historia familiar, ¿no? Sacar un secreto a la luz, el sanar las memorias de sufrimiento de las mujeres de ese linaje. Y después algo dentro de mí fue el impulso para sacar el libro, ¿no? En tu caso fue algo similar, ¿no? Es como algo de destino, algo kármico, ¿no? Que tenemos que... Y como, que traer a la luz. Como que lo sientes de dentro. Sí, es una sensación de, es que hay que hacerlo, ¿no? Y aparte te encuentras con obstáculos por todas partes, porque es así, pero de alguna manera sigues adelante, ¿no? Sí. Encuentras las fuerzas y vas tirando y te vas encontrando con más obstáculos. No pasa nada, y tiras y tiras y tiras. Y bueno, y pues en este caso, pues he hecho el ruido suficiente para poder llegar. Y se han dado cuenta de que hacía falta. Claro. Entonces, pues estoy contentísima porque, bueno, pues a pesar de haber sido un camino muy solitario en todo momento, más allá del momento en el que sí que me abrí y comencé a hablar, ha seguido siendo muy solitario porque la autopublicación es solitaria, lo sabes. Sí. Entonces, ahora de repente tener un equipo de comunicación detrás es como... Es un salto, ¡wow! Es, bueno, impresionante. En mi caso, por ejemplo, el camino ese de la autopublicación fue un viaje brutal, interno, no solo por lo que ya te he comentado de la escritura del libro y todo lo que sanó, sino por la exposición pública. O sea, para mí sí que fue algo muy empoderador, pero que me llevó mucho trabajo de atreverme a salir, a exponerlo, etcétera, ¿no? No sé cómo fue para ti, coméntalo un poco, pero claro, ahora es un salto muchísimo más grande. Sí, bueno, creo que una de las cosas que más di el salto al público, porque claro, siendo autopublicada, pues llegas un poquito a los de cerca, sí. Bueno, vas llegando a otros círculos a base de, bueno... Boca a boca, sí. Pero, bueno, tuve la gran suerte de que me hicieron 2 entrevistas importantes, que eso fue lo que hizo que Vaginas Libres creciese algo más. Y ahí me encontré, pues con mucho odio. Claro. Con mucho odio. Y... bueno, de alguna manera estaba preparada para ello. Y entonces decidí no leer nada. Dije, no voy a leer los comentarios, porque claro, esto era todo por redes sociales. Claro. Y en redes sociales es tan fácil. Claro, el anonimato, cuando tocas esos temas, el tema de la menstruación, del empoderamiento femenino, sí. Siempre... Los mensajes de odio fueron... Mi madre, por ejemplo, que sí que los leyó, un día me llamó por teléfono y estaba afectadísima. Y me decía, pero es que no puedo entender. ¿Cómo puede ser posible? Si tú solo quieres ayudar,
¿por qué te dicen esto? Y le dije, mamá, no te preocupes, deja de leerlo. Yo no lo Claro. estoy leyendo, es por salud mental, fundamentalmente, porque creo que mi mensaje es importante y potente. Y lo que no voy a hacer es dejarme llevar por esta gente que, primero, no sabe lo que está hablando y, segundo, simplemente está, pues bueno, soltando mierda porque es gratuita. Entonces, eso me ayudó Es bastante. gratuita y es anónima. Sí, eso Es la parte Sí. importante. También no sabes quién está haciendo ese comentario y claro, se hacen, Mm. o sea, a la cara no te harían ese comentario, ¿no? Sí, no, segurísimo que no. Seguro. Sí, y entonces, pues bueno, sí que es verdad que a mí me gusta mucho, bueno, ya cuando pasó el tiempo leí, ¿no?, los mensajes, pero ya te afectan desde De otro manera punto. diferente, Sí. claro. Y cuando, bueno, en una de las plataformas de Instagram que volvieron a colgar el vídeo un par de veces más, así como con 4 o 5 meses de diferencia, si lees los comentarios de la última vez que lo publicaron a la primera, el cambio es Así has exponencial. notado un gran cambio. Un gran cambio. O sea, ya hay información, ya la gente conoce, claro, sigue siendo el mismo perfil, ¿no? Pero de todas maneras, ya no hay tanto mensaje de odio, ya no hay tanto mensaje de ignorancia, sino que hay muchas mujeres comentando, yo lo he empezado a hacer gracias a que ya vi este vídeo anteriormente y me funciona, Claro. ¿no? Entonces, con un vídeo solamente, o sea, que personas que ni siquiera han llegado a comprar el libro, pero que de alguna manera el mensaje para mucha gente hace clic en la cabeza y entonces comienzan a hacerlo. Es que es tan sencillo como eso. Es permitirte, de nuevo, hay Es que permitírtelo. Sí. Y bueno, no solo permitirte, que ahora si quieres explicas un poquito sobre qué va Sí. el libro, porque damos por su, ¿no? Pues sí. Imaginamos que la gente ya lo conoce, pero bueno, lo cuentas un poquito. Y a veces es, como decías tú, ni imaginártelo, o sea, es algo que ni cabe en tu concepción, ¿no? Porque en tus creencias está que al menstruar, pues necesitas siempre algo externo, ¿no? Y necesitas depender de lo que sea. Es algo que ni te planteas. El momento en que eso es una posibilidad, es algo que puede ser real, claro, como dices tú, es un clic. Luego ya decidirás si sí, si no, tu camino es, pero como mínimo tienes ese conocimiento, ¿no? Yo recuerdo cuando lo comenté, cuando aún trabajaba como profesora, lo comenté con mis alumnas, con las cuales también me gustaba pues trabajar un poco el tema del útero, etcétera. Y ellas alucinaban, ¿no? O sea, no podían creérselo. Claro, es una edad fantástica porque si a su edad ya Sí. empiezan a saber que eso es una posibilidad y que si deciden por ella, pues no van a depender nunca más de, ¿no?, de nada De objetos exterior. externos, sí. Sí, sí, sí. Wow, es muy empoderante para las mujeres, ¿no? Sí, desde luego. Sí. Mm. Pero por esto fue por lo que quise realmente lanzar el libro, porque las mujeres pudiesen ver, y las personas menstruantes, que existe la opción. Que luego ya tú decides si menstruas como a ti te dé la gana, pero Claro. tú no puedes tomar una decisión libre, consciente y empoderada si no tienes toda la información y todas las herramientas. Claro. Entonces, para mí era importante que, vale, sí, yo lo practico, tú haz lo que quieras. Este es el camino que puedes seguir, pero después tú puedes hacer lo que quieras. Toma tu decisión, que sea tuya y Que no sea solamente tuya. condicionada, que Eso sepas es. todo lo que hay y en función de ello, si decides seguir este camino, pues yo te enseño una guía, ¿no? Sí. Pero como mínimo conocerlo. Sí, sí, eso es. Entonces, bueno, Vaginas Libres precisamente es esto, es una guía. Entonces, sí que hablo un poquito de en qué se basa la práctica, cómo funciona nuestro cuerpo, porque eso tampoco nos lo dicen, vivimos completamente desconectadas, ¿no? Es como que, bueno, el útero va por un lado, el intestino va por el otro y, bueno, la vejiga está por otro, pero es que está todo unido, pegado, abrazado dentro de nuestra cavidad pélvica. Entonces, a mí ya solamente visualmente cuando lo entendí, fue como, claro, es que tiene sentido. Entonces, ese útero que está abrazado por la vejiga, ese momento en el que hay unas contracciones, ese momento en el que a todas nos pasa que durante la menstruación tenemos que ir más al baño. ¿Por qué? Pues porque venimos de fábrica preparadas para menstruar. No es algo externo, no es una enfermedad, no es algo que tenemos que pasar y ya está. Es que forma parte de nosotras. Entonces, así como el resto de las secreciones, ¿no?, que tenemos en el cuerpo las podemos controlar, curioso, que justo no. esta, que solamente nos pertenece a nosotras, Nosotras. no. Esta toma tu dispositivo y póntelo porque esto no lo puedes controlar. Claro. El cuerpo es sabio, el cuerpo es perfecto y completo. Entonces tenemos esas herramientas ya
de base, ahora hay que saber ponerlas en funcionamiento para poder usarlas a nuestro favor, ¿no? O sea, para poder menstruar proactivamente en vez de pasivamente, ¿no? Dejando que caiga. Porque si tú ahora no hubieses aprendido cuando eras un bebé que podías controlar la orina, tampoco la controlarías. No la controlarías. Y llegaría a un punto que la vejiga estaría tan llena que dejaría salir toda la orina. Pues con la menstruación es exactamente lo mismo. Diferentes tiempos, hay que aprender cuáles son los tiempos de cada una, hay que experimentar, pero que es que no hay nada más bonito que experimentar con una misma, ¿no? O sea, a mí me parece brutal el aprender a entenderte. O sea, a mí cuando hablan de la palabra empoderamiento, para mí es que no hay mayor empoderamiento que poder controlar mi cuerpo, ser dueña de mi cuerpo, para poder decidir, ¿no? Entonces, bueno, que me he ido por las ramas. ¿Qué vaginas libres es esto? Es el entender cómo funcionamos físicamente para después, poco a poco y a través de una serie de ejercicios y, bueno, rutinas y cómo traerlo a la vida, ¿no? Prácticas que te ayudan a conectar con esas sensaciones que son tuyas y que tú puedas, pues, llegar a controlar en la medida que tú desees tu menstruación. Además, algo muy útil también del libro es que en todo momento hace referencia a que cada uno tiene su ritmo, su manera, ¿no? Que a lo mejor algunas tienen que repetir una práctica pues un montón de veces, otras a lo mejor pueden ir más rápido, ¿no? O sea que está también muy adaptado al sentir y al ser de cada una, ¿no? Sí, porque todas somos distintas. Sí. Entonces, como te decía antes, alguien con un vídeo de 30 segundos es capaz de comenzar a practicarlo y hay personas que tienen que repetirlos. Bueno, está bien, está estupendo. Al final es ese tiempo que te está dando a ti misma. Entonces es un regalo, ¿no? Claro. Y siempre desde el punto de disfrutar, o sea, no como algo... O sea, ya tenemos suficientes exigencias en la vida. Esto, si lo haces, es porque te resuena y porque realmente te apetece conocerte mejor. Porque no solamente te va a llevar a conocer tu menstruación, sino todo tu ciclo completo. Claro. ¿No? Todas esas personas que eres en tu ciclo. Esas 4 diferentes fases. O sea, todo esto que parece que bueno, sí, ¿no? Está ahí, pero bueno, ya vamos tirando, ¿no? Tengo que ir a trabajar todos los días, con lo cual pues no le va a hacer caso. Bueno, pero es que también podemos ayudarnos de estas fases, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo el conectar con mi menstruación para poder conectar con el resto de fases. Y por eso también las trabajo dentro del libro. Porque me parece importante que sí, vamos a hablar de menstruación, pero no podemos dejar a las demás fuera. No. Sí. Claro, es aprender, bueno, viviendo en ese mundo lineal en el que vivimos, la mujer lo tiene difícil, ¿no? De hecho, cuando trabajo con las mujeres, con la reconexión del útero, de nuestro órgano sagrado, etcétera, les explico, todas tenemos úteros tensos y parte de ese útero tenso es el tener que encajar una vida lineal al ser nuestra esencia cíclica, ¿no? Y lo primero es comprender esa ciclicidad, darnos el permiso, entenderla, comprenderla y utilizarla a nuestro favor. Sí. O sea, es como utilizar la energía del cosmos también, ¿no? Es, bueno, ¿qué energías hay disponibles? Pues iré con viento a favor o iré con viento en contra, ¿no? Dependiendo de lo que desee. Totalmente. Sí. O sea que... Sí. Qué guay, sí. Y qué importante, pues, bueno, estamos desconectadas completamente del cuerpo, las mujeres y los hombres, o sea, todos, ¿no? Nos vamos desconectando, pero sobre todo estamos desconectadas de ese órgano, de esa parte sagrada y tan importante para nosotras y para la vida en general. Sí. Sí, es lo que decía antes, es que nos han cortado de aquí, entonces parece que eso no existe, ni nos condiciona, ¿no? En la vida, y sí que nos condiciona mucho, porque dependiendo de en qué fase esté tu útero, pues vas a tener unas energías u otras. Entonces, la importancia de no sentirte una loca porque estás en premenstrual y estás gritando a todo perro que tienes a tu alrededor porque necesitas poner límites que no estás poniendo. Entonces te viene a decir, chiquita, pon límites. Pero es que ya no te viene diciendo, bueno, cariño, no, los pones hoy, ahora, estás tardando, ¿no? Entonces, pues bueno, el entenderte también ahí, ¿no? Entonces, el ver que estás arrastrando algo que no te está haciendo bien y que de repente en esta fase te está diciendo, se acabó. Porque es que la siguiente fase es tu fase menstrual y ahí te necesito para ti, recogidita. Entonces, si tienes todos estos inputs exteriores, no vas a poder recogerte y yo te necesito ahí. Entonces, por eso nos viene, ¿no? Así como tan explosiva, tan rompedora, tan cali,
¿no? Entonces, que a mí me encanta, por cierto. A mí la premenstrual es algo que además es como tan potente que me gusta mucho, ¿no? Vivirla, o sea, que me gustan todas. No voy a tener favoritas tampoco, más o menos. O sí. Pero la premenstrual en sí es que me parece brutal, ¿no? Toda la información que trae, Claro. tan poderosa e importante, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo poder meter en la vida, cómo poder integrarlo de tal manera que te puedas favorecer de ello? Vaginas Libres está escrito cíclicamente, escrita, que es mujer. Está, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues fundamentalmente en premenstrual y en menstrual es como en ese momento en el que estás súper creativa. Entonces, dejar fluir, vomitar contenido, soltar toda aquella información que te viene, que no sabes de dónde, porque yo hay veces que leo cosas mías y digo, ¿eso de dónde? ¿pero esto lo he escrito yo? ¿Eso me luna en Piscis? Pero, ¿así escribo yo? ¿Esto he dicho? ¡Ostras! Vale, ok. Y luego en preovulatoria y ovulatoria, que estás como más racional, lógica, ¿no? Y tienes como una energía como más de hacer, ¿no? Entonces, pues poder darle estructura al libro, cambiar incluso párrafos que no tenían sentido, que para mí en premenstrual tenían todo el sentido del mundo, pero ahí dices, bueno, igual esto no. Entonces, cambiarlo de lado, bueno, también toda la parte de corrección ortográfica, todas estas cosas que son más lógicas, entonces poder hacerlo en una fase en la que estás lógica. Claro. Entonces, claro, así de bien ha salido. Vaginas Libres es cíclica 100%. Aplicarlo a la misma concepción y gestación del libro, ¿no? Sí. O sea, qué bonito. Sí, la verdad que sí. Que todo en sí esté cerrado, acompañado sí. y cerrando el ciclo de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y para cuándo sale el libro de nuevo, la nueva edición? Pues la nueva edición sale el 20 de febrero y estamos pendientes de concretar una fecha para la presentación en Madrid en el FNAC de Goya. Así. Entonces, en un principio tenemos una fecha, pero estamos pendientes de confirmación de la persona que me vaya a presentar, entonces, pues bueno, ya contaré más. Cuando se pueda. En cuanto se pueda. Ya no se puede más. Sí. Vale. Y a través de tu página web no solo hablas de la menstruación en sí, ¿no? Sino que también pones de relieve aspectos importantes de la mujer y de esa parte que ha sido, bueno, lo comentabas tú, ¿no? Todo el ciclo, ya sea la propia ciclicidad que vivimos, nos da un montón de información y podemos aprender de ella. Cada ciclo menstrual es una oportunidad mágica para evaluar nuestra propia salud física, emocional, espiritual, a todos los niveles, ¿no? Sí. Desde cómo vivimos cada una de las fases hasta cómo menstruamos, cómo es esta menstruación, ¿no? Está más abundante de lo normal, está siendo más dolorosa, ¿no? O sea, es una fuente de información brutal. Es un signo vital. Un signo vital que tenemos las mujeres y que debemos estar agradecidas a ello, ¿no? Antes te he hablado de mis alumnas y, por ejemplo, una de las cosas que más me dolieron, en cierta manera, es que cuando les hacía dibujar su útero, muchas de ellas dibujaban su útero en llamas. O sea, para ellas era terrible el menstruar, o sea, lo vivían como un castigo de Dios. ¿Por qué las mujeres tenemos que menstruar? ¿Por qué las mujeres y no los hombres, etcétera, ¿no? Y dices, madre mía, hoy en día aún ese desconocimiento, porque en el fondo es desconocimiento, totalmente, es, bueno, el condicionante de cómo viven, las exigencias a las que se encuentran y sobre todo la desconexión completa y esa tensión que tienen allí que hace que aún hoy en día haya muchachas jóvenes que estén menstruando con mucho dolor y no encuentren solución, vayan a urgencias, vayan a su ginecólogo, no encuentren nada, ¿no? Que no sepan guiarlas en cómo... Bueno, es fundamentalmente falta de información, falta de estudios científicos, falta de atención a lo que solamente nos afecta a nosotras, ¿no? Entonces, claro, es que se puede mirar a muchos puntos en la historia. Esto hay que mirar siempre para atrás para entender dónde estamos hoy, ¿no? Pero algo que veo muy claro y que bueno, que está ahí, es que esa desconexión ha venido impuesta y además muy claramente para poder controlarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque como, a ver, estamos en una sociedad patriarcal,
no hace falta que nos vayamos muy lejos, pero cuanto más lejos nos vayamos, más lo vamos a ver claro, ¿no? Ujú. Que hubo un gran control de la mujer en cuanto a la sociedad capitalista. ¿Para qué? Pues para crear más, bueno, reproducirse más. Entonces la mujer vuelta a casa, la metemos ahí, que se reproduzca, que traiga más niños a la sociedad para poder, bueno, producir más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta mujer la dejan sola, sin comunidad, ¿no? Sin tribu, la importancia, ¿no? Ujú. Que tiene el poder comunicarte con las mujeres de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, porque es que lo necesitamos, porque todas somos cíclicas. Entonces, la mayor fuente de información que podemos encontrar en base a lo que nos pasa, ¿no? Solamente a nosotras, Ujú. es con nosotras, ¿no? Claro. Entonces, nos cerraron, nos encerraron y entonces, bueno, ahora vete y busca, Ujú. ¿no? Quemaron a todas aquellas mujeres que tenían un poco de sabiduría, las llamaron brujas y entonces pues quitaron el conocimiento de la salud que aquellas traían. Ujú. Entonces, claro, bueno, estamos hablando de cientos y cientos de años y seguimos aquí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora está resurgiendo todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio, porque tenemos la información de que hay algo que no funciona. Ya no voy a decir toda la información que necesitamos, porque seguramente que dentro de muchos cientos de siglos también tendremos otra información, Exacto. ¿no? Pero a día de hoy nos hemos dado cuenta de que nos han engañado mucho, nos han encerrado, nos han querido controlar y entonces ahora estamos de que no, por ahí no pasamos, estamos en premenstrual, límite, ¡pum!, lo ponemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Entonces yo creo que está despertándose pues una conciencia colectiva de todas las mujeres, de decir, basta ya, basta, ¿no? También nos podemos ir un poquito a la parte de cómo cuando la mujer quiere entrar al trabajo, tiene que entrar al trabajo de una forma súper lineal, Ujú. cuando no lo somos, ¿no? Ujú. Entonces, claro, porque necesitabas trabajar para conseguir esa independencia que nos habían quitado, robado, pues tenemos que hacerlo. Y en ese momento tenía sentido. Vale, vuélvete lineal y toma tu sitio, ¿no? Cógelo. Este es tu sitio. Tú quieres trabajar, aquí estoy yo. Y puedo hacer lo que tú haces, además sangrando. Ojo, ¿eh? Entonces, valemos, podemos y sabemos. Entonces, en ese momento hizo falta esto. Ahora, ya no. Ya tenemos nuestro sitio. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Recobrar ese poder Cíclico. Y poder traerlo también a los trabajos, Ujú. ¿no? Traerlo al A la día a día, sociedad, ¿no? A la sí, sociedad, a la vida sí, diaria. Por eso también la importancia de las mujeres en círculo, ¿no? Cuando sí. hacemos los círculos de mujeres, bueno, que es ese espacio que permite, bueno, cuando sana una, sanamos todas, lo que aporta una ayuda a la otra, ¿no? Y es ese poder que resurja esa fuerza y ese saber ancestral que está en nosotras, aunque esté oculto, ¿no? Sí, está. Y tanto que está. Y aparte, es lo que decía también antes, que no sabes quién te va a decir una palabra que te haga reflexionar sobre toda tu vida. Con una palabra es suficiente. Entonces, pues eso es la importancia de la tribu, de la comunidad, de compartir, de vivir juntas, ¿no? De tener estos espacios seguros en los que podamos hablar de todo lo que nos pasa. Claro. Entonces, sí. Bueno. Bueno, ¿cómo es tu experiencia en los círculos de mujeres? ¿Has participado en varios? ¿Has participado aquí presencialmente a las que hacemos? No sé. Para mí es liberador. Porque aparte de que, bueno, es que pasan muchas cosas en los círculos. Para mí algo muy, 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 muy de base, muy de raíz, y que fue una de las cosas que más me llamó la atención en los primeros círculos a los que acudí, fue la belleza de las mujeres que estaba alrededor mío. Pero no solamente parte física, sino esa belleza, ese irradiar, Su esencia. sí, esa Esa esencia esencia. que cada persona, cada mujer que viene al círculo trae, ¿no? Porque vamos, o yo partía de ese punto de competencia entre mujeres. Bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Entonces, de repente, sentarte en un lugar seguro en el que no tengo que competir con nadie. Al revés, es un compartir, es un darse, es un abrirse, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que vienen en diferentes situaciones de vida y Estados, estados, situaciones. pero siempre hay un compartir, ¿no? Ujú. Una se abre y se abre el resto, Claro. ¿no? Entonces, para mí es magia. Es que no lo puedo describir de otra manera. Es auténtica magia.
lo que pasa en los se abre o círculos. se conecta con esa esencia, ¿no? Con esa Sí, esencia de la rosa, como decías tú, de la belleza, que no es algo que sea físico ni que sea, es algo etérico, ¿no? sí, Pero es así, se impregna de esa vibración que es sanadora y que es empoderadora también, sí. ¿no? Y que luego también a nivel físico está ahí, ¿no? La belleza está ahí. Pero también me resulta muy curioso cómo cuando se cierra el círculo, todas estamos más guapas Claro, físicamente. claro, Porque claro, viene de dentro, ¿no? Y claro, de repente como que sale. Y sí. entonces ves unas bellezas y unos gestos, unos ojos, una luz, Ujú. ¿no? Viene el viento y le da el pelo a una y dices, wow, qué pelazo, ¿no? Entonces, como estas cosas que Sí. igual, que son detalles que igual en otro momento se pasan más desapercibidos y en ese momento que estás pues en tribu, que estás en el círculo, que estás compartiendo, alcanzas a verlos con esa belleza que tienen, ¿no? Por sí mismos, esos pequeños detalles. Ujú. Bueno, mi siguiente pregunta era un poco relacionada con ello, ¿no? Tú en la casa 11, que es la casa de los grupos, ¿no? Sí. De las asociaciones, de también los grandes ideales, todo eso que vienes a aportar, pues tienes a Saturno, a Urano y a Neptuno, ¿no? O sea, Ahí, todos, juntos, así ahí. pegados. Sí. Y bueno, de ahí también esa necesidad, ¿no? De compartir en esos grupos y de aportar todo lo que estás aportando y Sí, aportarás. y además es que yo esto, claro, yo no lo sabía, Ya. como lo que tenía en la casa. Bueno, y además cuando tú me dijiste la primera vez, dije, bueno, no sé lo que es la casa 11, no sé lo que representan estos planetas, no tengo ni idea de nada, pero bueno, gracias, ¿no? Pero sí que yo en mi vida me he dado cuenta que trabajo mucho mejor en asociación, en comunidad, sobre todo con mujeres, ¿no? Pero me he dado cuenta de que cuando, o sea, cuando trabajo con mujeres todo sale mejor. Todo fluye más. Sí, que necesito, o sea, puedo hacerlo sola, puedo hacer mis partes o lo que sea yo sola, pero que cuando estoy trabajando con mujeres es que todo fluye más y mejor, Ujú. ¿no? Entonces supongo que me viene de ahí, ¿no? De esa necesidad de hacer las cosas en comunidad porque valoro mucho todo lo que me puedan aportar y claro, yo espero que también se valore lo que yo puedo aportar, ¿no? Desde Claro. luego. Pero, no sé, de alguna manera sí que yo había experimentado que necesitaba ese punto de comunidad de tribu para poder funcionar mejor Claro. en todos los aspectos de la vida. Ujú. Pero si ya son proyectos, más todavía. Sí. Y bueno, el empoderamiento femenino implica sanar heridas, ¿no? Heridas propias, a lo mejor de tu propio proceso vital, diríamos, también heridas del pasado, ¿no? Del linaje, etcétera. Y a veces hay mujeres a las que les cuesta mucho, tú ya has dicho, ¿no? Por ejemplo, recibiste el rechazo de una amiga, etcétera, que sencillamente fue por su propio proceso, ¿no? Mm. Y hay mujeres que también tienen un rechazo a todo eso, ¿no? Por esas propias heridas que llevan, etcétera. ¿Qué consejo les darías tú a las mujeres para que se abrieran a ese nuevo conocimiento, a esa, sí, nueva, Bueno, en cuanto a lo que yo puedo hablar es sobre el sangrado libre. O sea, así sobre el en general, sangrado sí, libre? Sí, 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 sí. porque así en general, pues no lo sé qué les diría. Pero en cuanto al sangrado libre, para mí es fundamental que ese día que tú estás menstruando y vayas, cada vez que vayas al baño, te sientas. O sea, que no vayas corriendo, que no te retrases, sino que te sientes en la taza y te sientas de sentir. ¿No? Que dejes, si llevas algún tipo de contenedor, ¿no? O sea, algo, un tampón, una copa, lo que sea dentro, que te lo quites y que te dejes sentir, que no me creas lo que digo. O sea, yo, si quieres, piensa que lo mío es todo mentira. Búscate, siéntete. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente sale una gota de sangre o un chorro de sangre? Porque a mí muchas veces que voy al baño y parece que estuviese soltando casi como la orina. Ujú. Entonces, no tiene por qué ser una gota sería maravilloso. Un chorro de sangre. ¿Qué pasa en tu vagina? ¿Qué pasa en tu útero? ¿Cómo te sientes? Para mí es un momentazo. ¿Para ti qué significa? ¿No? De repente igual para ti significa un rechazo, un dolor, ¿por qué? Busca, ¿no? ¿De dónde te viene ese dolor? ¿Qué es lo que te está recordando? ¿Qué es lo que te hace sentir? Y conecta. O sea, creo que es la forma más fácil de conectar, porque es que es tan físico que te ayuda a conectar todo lo demás, Ujú. ¿no? O sea, tenemos una gran herramienta que es la menstruación, que es que Sí. tiene una parte súper física. Entonces, ayúdate de ella, ¿no? Como que
fluye con tu sangre para entenderte mejor. Creo que Sí, diría sí. algo así. O sea, en el fondo viene a ser, permítete esa mirada interior, Sí, permítete esos espacios de silencio y aunque sea solamente cuando vayas al baño, pues observa, ¿no? sí, Observa físicamente qué está ocurriendo en tu cuerpo, pero también observa a nivel emocional y a nivel espiritual o energético cómo te estás sintiendo y qué está produciendo en ti, ¿no? Permítete esos espacios de autoobservación, de ir hacia adentro, que van a ser o pueden ser una gran puerta hacia tu sanación y empoderamiento, ¿no? totalmente. Y luego es que además hay muchas memorias. O sea, de esta vida y de Y de otras, pasadas. ¿no? Pero de esta vida hay muchas memorias que el trauma lo que te hace es borrarlas para poder, bueno, Sobrevivir. sobrevivir, ¿no? Continuar viviendo. Claro. Y a mí me han llegado muchas historias de mujeres que gracias a la práctica del sangrado libre han podido sanar situaciones que ni siquiera recordaban, ¿no? Claro. Como que les ha florecido Claro. esa situación porque estaban preparadas para poder superarlas. Entonces, gracias a ese trabajo con las menstruaciones, que es muy potente. Es que es muy potente. Entonces, Claro, es empezar a poner atención a tu útero. Sí. Y a empezar a observarlo y a empezar a relajarlo también de cierta manera. Es darle su sitio. Claro, es darle su sitio, exacto. Es reconocer el poder que tiene y la fuerza que tiene en cada una de nosotras, ¿no? Claro, pueden aflorar desde memorias, situaciones, lo que sea, ¿no? Todo. Pues, puede pasar de todo. Entonces es un gran viaje. Sí. Pues nada, qué bonito todo lo que nos has contado y compartido. Nada, te tendremos de nuevo en otro momento para que nos expliques más, pero sigue con ello, sigue dando a conocer ese conocimiento tan importante. Y nada, hasta otra. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por dejarme hablar, que no me gusta, entonces no, te lo agradezco muchísimo por haberme invitado. A ti. Gracias. Y nada, hasta la próxima charla. Espero seguro que la habréis disfrutado. Un abrazo muy grande.